yo me niego a hablar de grupos parapoliciales y de submundo policial. Eran policías. Eran policías, no era una anomalía en la policía, era la policía funcionando y haciendo un trabajo sucio para un gobierno, para un Estado y para unos políticos determinados que eran del Partido Popular. Yo creo que sin él probablemente lo es. Estábamos hablando de un Estado corrupto, completamente corrupto, al servicio del Partido Popular, a tapar las vergüenzas y las presuntas corrupciones del Partido Popular, a mandar espiar a la familia de su tesorero, del mismo tesorero de Bárcenas que tenía la información que podía salpicar y que iba a salpicar a dirigentes del Partido Popular desde Cospedal o el propio Mariano Rajoy. Espiar, seguir, perseguir, mandar un cura falso a su casa, entrar en un local de la familia, volcar sus teléfonos. Discúlpame, Ayuso en directo diciendo ha pasado demasiado tiempo. Ayuso diciendo la misma corrupción se va a intentar empatar, la de Ábalos y la de Kitchen. Pero una cosa muy importante, para ahora que escucho a la señora Ayuso y escucho en las últimas horas a muchas personas de la derecha mediática y política, estos mismos que piden colaboración de la justicia con la justicia son los mismos que crearon un aparato para boicotear a la justicia y para boicotear las investigaciones, para proteger la corrupción del Partido Popular. Claro que esto ha pasado 13 años, la vergüenza es que hayan pasado 13 años y que, por ejemplo, intenten equiparar una corrupción de un Estado completamente podrido, que 13 años después se sientan en el banquillo. Y faltan muchos, porque hoy pasa una cosa en este país muy interesante. Los que van a hablar de las cloacas, algunos estaban en ellas. Hoy van a informar de las cloacas los cloaqueros. Hoy hay algunos que no se van a sentar en el banquillo porque ya no están o porque se les ha librado se han podido librar durante la instrucción desde Cospedal a Rajoy. Van a pasar por el banquillo no van a pasar como investigados, van a pasar como testigos. Es decir, se han hecho todo tipo de tácticas y prácticas para poder librarles. Así que la señora Ayuso debería saber que hoy, por ejemplo, esta semana se va a sentar Ábalos después de un año de investigación. Otros llevan 13 años y muchas mentiras en el camino. Rocambolesco, pero es que para entender el submundo policial, el submundo de inteligencia y el submundo político. Que no es un submundo. Yo me niego a eso. Yo creo que la clave la daba Garzón diciendo para entender la Kitchen hay que entender la Gürtel. La Kitchen nace por la Gürtel. Pero es que además yo me niego a hablar de grupos parapoliciales y de submundo policial. Eran policías. Eran policías, no era una anomalía en la policía, era la policía funcionando y haciendo un trabajo sucio para un gobierno, para un Estado y para unos políticos determinados que eran del Partido Popular. Pero también venían de atrás, venían de atrás. Pero eran policías. Venían de los tiempos de Felipe González, venían de atrás. Lo que está pasando aquí es que 13 años después seguimos sabiendo lo mismo que hace 13 años. ¿Quién mandó ordenar esto? Y quien mandó ordenar esto no está sentado en un banquillo. Y quien mandó ordenar esto seguramente no entra en la cárcel. Espérate todavía cómo funciona nuestro Estado, no se les acabe indemnizando a esta gente por el retraso y la dilatación. Esa trama para el PP no ha desaparecido mucho, lo siguen haciendo en muchos sitios. Pero es verdad que la cantidad de periodistas que hay en este país que aparecen en audios con Villarejo, es decir, la cantidad de periodistas que pueden hablarnos hoy con esa certeza de las cloacas, pero que formaban parte de sus negocios, de sus comilonas y de sus reuniones. Hay ningún tipo de prueba. Y esa es la realidad. Pero ni Sánchez ni Feijóo. ¿Pero qué realidad? Pero ha sido a Génova. Afectan al PSOE y al PP. ¿Con qué dinero está pagado Génova? Ni Sánchez ni Feijóo. Que sí ha quedado claro. Pero ¿con qué dinero está pagado Génova? ¿Cuál es la sede del Partido Popular? ¿De dónde viene esa pasta? Si no han sido capaces en 13 años de condenar el caso Kitchen, de condenar la trama Gürtel, no han sido capaces. Hoy tendría que salir Feijóo, no Juan Bravo, yo quiero dejar algo claro aquí. A decir lo que le parece el caso Kitchen. Hoy no tendría que aparecer. No tiene que aparecer en una rueda de prensa. Vamos a seguir. Un IVA o un impuesto a una empresa lo repercute, sea como sea, en el precio del consumidor. Quienes vamos a acabar pagando la fiesta somos, en último término, nosotros, los consumidores. Al revés. O sea que por esa regla de 3, el que factura 81 millones que no pague, pobrecito, que ya factura mucho, y si le ponemos un impuesto o si le ponemos que tenga que pagar más, mejor que pague el que factura 81 euros a la semana. La realidad
realidad es que hay algunos jetas que han sacado con el margen de beneficios cuando se ha bajado. Por eso bajar impuestos no es bajar precios. Y a todos estos que se están forrando en una situación de crisis hay que subirle los precios y poner topes para que el consumidor, los que llenamos el depósito, no nos timen. De la vergüenza de este sainete al que vamos a asistir durante estos días. Pero que la moción de censura no fue a propuesta de Mariano Rajoy, que es que parece que con esto de que pagó con la moción de censura le hicieron pagar. Le hicieron pagar. Y hubo un congreso que en su mayoría estaba en contra de la corrupción. Es decir, no es Mariano Rajoy el que propone la moción de censura o una cuestión de confianza y dice, oye, me someto porque claro, vamos a hablar de corrupción. No, le echaron. Igual que Sánchez. Y ahí se quedó el bolso de la falta de decencia. Y le echaron por la puerta de atrás. Sí, porque Mariano Rajoy fue el cabecilla de todo esto. ¿Por qué está Feijóo ahí? ¿Por qué es el Barbas, el asturiano? ¿Por qué es Mariano Rajoy? Y por mucho que algunos jueces, porque podríamos pensar que García Castellón... ¿Puedo terminar sin que haya conversación? Me voy a tener que... No sé. Es que, joder, con la testosterona. Es que me está preguntando. Bueno, a ver, machotes, vamos a escuchar un poquito. La realidad... Sí, machotes. La realidad es que podríamos pensar algunos que jueces como García Castellón, podríamos pensar, o puede haber alguien que lo piense, con esa forma de instruir, con esa forma de facilitar el camino, pudo librar no solo a Cospedal y a su marido, sino a Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy aparece en audios. Hemos escuchado conversaciones de Villarejo diciendo cómo daba órdenes y cómo tenía al tanto y al día a Mariano Rajoy. No solo el M. Rajoy de los papeles, es que este es el problema, que esto no ha desaparecido, que la corrupción estaba en el Estado, estaba en un gobierno, estaba en un partido y no ha desaparecido a día de hoy. Y por eso hay condenas como la del fiscal general del Estado, porque no ha desaparecido esa policía, esos jueces y esa mafia. Datos, hablando de realidad. Que yo no era el cura, yo no me disfracé de cura y secuestré a una familia, yo no volqué el teléfono de Bárcenas, yo no espié a su hijo y a su mujer. ¿Cómo que le magnificas? No se le magnifica. Yo no era una policía corrupta. Yo no era la número 2 de un gobierno espiando, Termino. Bueno, más todavía. Entonces, claro que afecta al PP, al actual, en su momento el de Rajoy, al actual también, pero ya está, no hace falta magnificarlo todavía más para intentar encontrar el vínculo y el nexo de unión con Feijóo. No, Feijóo no está imputado, Feijóo está investigado. Venga, la réplica de Sara y Marga, por favor. Que yo no estoy buscando ningún nexo de unión, que yo no soy quien intentaba espiar a un rival político, que te estás equivocando de ventanilla. Un poquito de vínculo, sí, Sara, estás buscando un poquito. Yo no tengo ninguna necesidad, más allá de contar la realidad, que la sede donde está el Partido Popular, en Génova, en Madrid, para todo aquel que no sea madrileño, la sede principal del Partido Popular en la capital de España, está pagada con dinero del fraude. Eso es falso. No es falso. No es falso, Federico. Porque déjame que lo aclare, lo que se pagó no fue la sede, lo que se pagó... Bueno, se pagó la obra. Es que no es lo mismo. No, pero que no es lo mismo. Perdona, que no fue la mesa de Fondo Sur. Fueron la mesa y la pizarra de Fondo Norte. Se pagó la reforma de una planta de la sede, efectivamente. Es verdad, pero no la sede. Pero no la sede. Pero no la sede. Pero no la sede. No se pagó la sede. Se pagó una reforma de la sede. De una planta de la sede. Y pongamos las cosas claras. Claro. Pido, por favor. Venga, os pido, por favor. Yo estaba, joder, yo cada vez porque yo tampoco viajaba en el Peugeot con Pedro Sánchez. Y yo no iba en el Peugeot. No puedes poner el grito en el cielo cuando a ti se te interrumpe y luego cuando estamos hablando del resto hacerlo igual. No, si me ha preguntado por qué he dicho que no lo ¿O lloras delante o vienes llorado de casa? Yo no lloro. No, vienes llorado de casa, pero bueno, pues está muy bien llorar. Venga, ¿puedo seguir? La sede se pagó. Me da igual la rehabilitación de las 6 plantas o de 4. Yo no he estado en esa sede. Yo no he estado, pero esa sede se pagó la obra con dinero negro, con dinero del fraude. Podemos hacer todas las trampas que queramos, pero se pagó. Y el problema es que muchos de los que hoy siguen en el Partido Popular estaban en estas corruptelas. ¿O qué nos creemos? ¿Que números 2 y números 3 y segundas filas y terceras filas que hoy están en el Partido Popular, que llevan 20 años con un cargo de diputado en el Congreso, asomando de vez en cuando la cabecita por su provincia, no estaban en aquellas tramas? Porque eso estaba y esas operaciones siguen. Y ese Estado podrido y esa forma de controlar al poder, ¿qué nos creemos que hace el Partido Popular a día de hoy con la justicia? Hombre, vamos a timar a otro. No, Marga, no. Nuestros espectadores son bastante más listos. Pero ha habido otras corrupciones y hay otras corrupciones.
también, que no son iguales, que no tienen la misma categoría, porque esta ha sido una corrupción política probablemente ¿Pero también... ¿Por qué no podemos hablar de la Kitchen? Sí, es decir, pero también quiero hablar de Ábalos. Pero es que hay otras corrupciones. También quiero hablar de otras corrupciones. Pero es que ya hablamos. O sea, yo cuando hablamos en este programa. Pero es que no todo el mundo habla con la misma categoría. No. Mira, Federico, en este programa tú y yo hemos compartido mesa y llevamos un año hablando todos los días, o día sí y día también, de Ábalos. Y cuando hablamos de Ábalos, nunca hablamos de la Gürtel, nunca hablamos de la Púnica, nunca hablamos de Lezo, nunca hablamos de la Perla Negra, de la Eólica. Pero yo no tengo ningún problema. ¿Sabes por qué? Pero yo no tengo ningún problema. Del tema que está sobre la mesa, del titular, de quién abre el juicio. Si llevamos toda la mañana hablando de la Kitchen, pero tenemos que hablar de Ábalos, incluso a ver si caen las saunas o el Che Guevara. Oye, perdona, que llevamos toda la mañana hablando de la Kitchen, llevamos toda la mañana llevando la Kitchen y te insisto, todo el rato, y te digo... cada vez que se habla de la Kitchen, todo el rato no, te lo he dicho una vez. Mañana vas a hablar de Ábalos, te lo he dicho solamente una vez. Pero que esto es lo que hacéis siempre, que cuando se habla de lo malos que son unos, tenemos que equiparar. No es verdad, eso es falso, niego la mayor. Niego la mayor porque yo no he hecho eso. Nunca se habla del PP. Yo no sé si lo ha hecho Hugo, que creo que tampoco. Pero yo no lo he hecho, Javi. Nunca se puede hablar del PP aislado. Yo no lo he hecho. Que no lo he hecho. ¿Puedo terminar? Yo no lo he hecho. Mira, es que es mentira, no lo he hecho. Cuando hablamos de corrupción del PP, tenemos que hablar de la del PSOE. Cuando hablamos de guarros y babosos en el PP, tenemos que hablar de quede claro a los oyentes PSOE. que yo no he hecho eso. Por mucho que se empeñe Sara Santola en decirlo, yo no he hecho eso. Bueno, no lo he hecho. Ya está. Yo no sé si tú lo haces personalmente, pero vamos, que es el modus operandi de la derecha. Pero es que no lo he hecho. Yo, mira, lo primero voy a decir, a ver si le parece bien, ¿para qué vamos a seguir hablando de la Kitchen? Mejor le proponemos a la dirección de este programa que hablemos de un socialista que una vez robó 2 chuches en un kiosco y equiparamos. Porque es verdad que esta forma de dónde está la bolita de ser un trilero pasa siempre. Cuando hemos hablado de babosos y de guarros, siempre cuando hablamos de los de la izquierda les dedicamos horas y especiales. Pero cuando hablamos de los de la derecha, hablamos de los de la izquierda. Pasa cuando hablamos de la corrupción, pasa cuando hablamos de la delincuencia, pasa siempre. Y yo lo siento, pero la Gürtel fue la trama más importante de corrupción que hemos tenido en este país. Y siento mucho por algunos afectados que haya sido en el Partido Popular. Dicho esto, hay que hablar con la realidad. No solo afectó a políticos, no solo afectó a policías, no solo hubo fraudes mediáticos, sino también empresariales. Oye, que hubo empresarios en este país que negociaban con Villarejo y no hablamos de las empresas y no hablamos de los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque financian medios, porque financian negocios, porque a los empresarios no se les toca. Hubo empresarios que contrataban a Villarejo, que maquinaban corruptelas, que hubo bancos, que hubo energéticas, que no solo hubo políticos, policías y medios de comunicación, que hoy hay algunos que se sientan tranquilamente a hablar de esto cuando ocupaban titulares, cuando escribían crónicas, cuando tapaban y compadreaban con Villarejo, que hemos conocido audios de periodistas que siguen siendo periodistas. Y luego a mí me vais a permitir una última cosa, porque creo que hoy hemos tenido la entrevista de la mañana. Y ha sido Miguel Urbán. A ese chaval le jodieron la vida. Le arruinaron la vida. Imagínate encontrarte en la prensa todos los días que tú eres un narcotraficante. Imagínatelo para tu familia, para tu presente y para tu futuro laboral. En este país, la mafia del Partido Popular acabó con la democracia, porque la mafia consiguió vencer a partidos como Podemos, que te pueden gustar o puedes no votar, pero que no puede ser que un sistema podrido pueda acabar con un partido y con sus votantes, como acabaron con los independentistas catalanes, que no puedes intervenir en juegos políticos, que eso es sucio y macabro, y eso lo hizo Villarejo y toda esta gente y toda esta fauna del Partido Popular. ¿Que cuál es el resultado hoy de Podemos? ¿A alguien le sorprende que un partido que ha tenido que aguantar durante años informes falsos, noticias falsas, que nadie ha perdido perdón, hoy saque un porcentaje menor en votos? Pero si se lo han cargado, que el PP se cargó la democracia en este país y que aquí nadie se ha disculpado. ¿Dónde están todos aquellos que participaban en tertulias y en medios disculpándose con independentistas, con gentes de Podemos y con la democracia de este país? Ni uno ha pedido perdón, ni uno ha entrado en la cárcel. De corazón te digo que yo creo que las hiperboles no, o sea, pero al ¿quién final, está teniendo una hipérbole? Se ha cargado la democracia. Bueno, entonces estamos en una dictadura ahora. Estamos en una dictadura ahora. No se cargó una democracia. Creo, insisto, Sara, si estoy de acuerdo contigo en el fondo. ¿Tú crees que no se carga la democracia cuando intervienes contra un partido político con noticias falsas? Yo creo que afecta a la democracia, por supuesto que sí, pero no se la ha cargado. La democracia sigue intacta y sí que la democracia está
la señora democracia siga ahí la señora el voto de la gente. Sara, cuando tú dices que alguien roba o es narcotraficante. Estoy en el sin fondo, pruebas. Sara, termino. Estoy en el fondo de acuerdo contigo. Creo que fue el mayor caso de corrupción. Todavía no se ha investigado. Pero que no son casos aislados, absolutamente nada. Es un sistema, Sara, Hugo. Pero, es lo que te cuesta Sara, decir. Que también hablar del CNI, la policía, el no sé qué. Mira, los agentes mayoritariamente del CNI, yo tengo que fuentes. el inspector Morocho tuvo órdenes y acoso de compañeros suyos para sacar a Mariano Rajoy. Sara, también afecta a la democracia las generalizaciones. También afecta. O sea, ahora soy yo. No, estoy diciendo en general. Ahora afecta lo que yo digo. Pero si te sientes aludida, Sara, no. O sea, yo no te dije tu nombre. Hombre. Dije, afecta también a la democracia hacer generalizaciones. Hay que echarle creo que hay policías corruptos, sí. Hay jueces corruptos, sí. Hay espías del CNI o agentes del CNI corruptos, sí. Hay un sistema. No, pero Sara, el sistema, la mayoría es correcto y funciona correctamente. Y hay geniales agentes de la policía que trabajan todos los días, geniales agentes del CNI que trabajan todos los días. Pero Hugo, ¿qué es un sistema? Que seguro que hay policías en la última comisaría de Cornellá decentes, pero ¿qué tiene que ver eso con un sistema? Creo que las principales víctimas han sido de estos policías corruptos, de estos agentes del CNI corruptos, de estos jueces corruptos, es precisamente el sistema. Es el principal víctima del sistema. A ver, he oído Hugo, importante. Sara, y me gustaría escuchar a Luis. Venga, no. Réplica y me gustaría escuchar a Luis. Se está saltando el paso más importante. Nadie está diciendo, seguramente haya un policía en la comisaría de Salamanca o de Toledo que sean personas muy dignas. Nadie te está hablando de eso. Te estamos hablando de un sistema, por lo menos yo te estoy hablando de un sistema completamente podrido y controlado, en el que un inspector de policía se pone a investigar y sus propios compañeros le acosan, donde un inspector de policía recibe órdenes políticas para sacar a gente de la ecuación, como fue sacar a Mariano Rajoy y sacar a Cospedal. Es un inspector de la policía, no lo digo yo, lo dice él en sus declaraciones, el inspector Morocho. Puedes buscar todas las declaraciones. Te estoy hablando de un sistema podrido en el que se controlan a jueces, donde se controla a la prensa, donde se controla a los empresarios, donde está completa... No son manzanas podridas. No, pues hay muchas manzanas podridas, ¿no? Es entonces un bosque de manzanas podridas. Porque no, el problema es el poder, es entender el poder, de dar una noticia falsa y permitírtelo porque no te pasa nada. Es el poder de poder cargarte a un partido, de poder cargarte a una militancia, de poder cargarte una democracia. Y yo lo siento, pero no es generalizar. No es generalizar, es un sistema podrido y flaco favor hace no entenderlo. Es curioso. Lo que tenemos... A mí hay una cosa que... Telegráfico aquí, por favor. Sí, me llama mucho la atención del señor Villarejo, por llamarle algo. Es curioso cómo carga contra los periodistas que nunca se ha tomado unas comilonas, unos pacharanes, que no está grabado. Es decir, Javierito será Javierito, pero es verdad que cuando aparezcas en todos estos audios, como hemos escuchado de otros periodistas, de otros presentadores, entiendo que ahí serás de sus favoritos y ahí no cargará contra ti, carga contra la decencia. Y yo esto lo siento, pero a mí un tipejo que ha metido mano en el Estado, que se ha beneficiado, que ha manipulado y que ha orquestado campañas frente a sus amiguitos del otro lado, que se calle. Que intentamos tergiversarlo todo. O sea, es una cosa ya increíble. Para que veamos el nivel de Villarejo, yo me acuerdo un día que me mandaron un vídeo suyo en un podcast, porque va con youtubers y esta gente no va con periodistas, no vaya a ser que le pregunten con datos, hablando de que hablaba con algunos periodistas que estábamos ahora de moda y decía que a mí me mandaba mensajes en el año 2012 y me llamaba. Yo en el año 2012 tenía 13 años. Siempre fui una adelantada a mi tiempo, pero no una corrupta. No una corrupta. Lo digo para la credibilidad de tipejos como Villarejo, que hable de sus amigos y de sus amigas. Hoy...